Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Seguimos con Anderson Villalba, nuestro colaborador habitual, periodista y editor licenciado en español y en literatura. Ha trabajado como editor junior y corrector freelance para casas como Planeta y Random House en Colombia. Y también es columnista del portal La Silla Vacía. Es colaborador recurrente del diario El Espectador de Bogotá y ha publicado también en el diario Vanguardia de Bucaramanga, así como en revistas culturales de Bogotá. Hoy nos va a hablar del exilio español en México. Hola, Anderson. Hola Silvia, buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Encantadísimo de estar otra vez un domingo más aquí en tu programa. Los hechos son conocidos por todos o por casi todos. Desde la Primera Guerra Mundial, Europa no había conocido un desangre tan atroz como el de la Guerra Civil Española, que comenzó el 17 de julio de 1936, cuando los generales Emilio Mola y Francisco Franco se sublevaron con el fin de derrocar a la república elegida e instaurada democráticamente. Los esfuerzos iniciales de los rebeldes nacionalistas por instigar revueltas militares en toda España solo se lograron parcialmente. En las áreas rurales, con una fuerte presencia política derechista, los confederados de Franco generalmente ganaron. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Pronto asumieron rápidamente el poder político e instauraron la ley marcial, con lo que el franquismo tomaría las riendas del país desde 1939, cuando la guerra finalizó, hasta 1975, año en el que el caudillo Francisco Franco murió, con lo que se iniciaba una difícil y compleja transición a la democracia. Uno de los costados más oscuros de esa guerra y de la persecución franquista fue el del exilio de miles de españoles, una huida sin fin en busca de un refugio o de una última oportunidad de vida ante el asedio de la violencia que no paraba en el país. La guerra desplazó a millones de españoles. Cuando la guerra civil terminó en el 39 con la victoria de Franco, aproximadamente 500.000 republicanos españoles escaparon a Francia, donde muchos fueron confinados en campos de prisioneros en el sur, como el Gurs, Saint-Cyprien y Les Milles. Después de la derrota alemana de Francia en la primavera del 40, las autoridades nazis reclutaron a los republicanos españoles para realizar trabajos forzados y deportaron a más de 30.000 a Alemania, donde aproximadamente la mitad de ellos terminó en campos de concentración. Aproximadamente 7.000 fueron encarcelados en Mauthausen y más de la mitad de ellos murió en el campo. Aunque buena parte de esa huida desesperada miraba hacia otros países europeos por cuestiones de cercanía y de cultura, muchos españoles decidieron embarcarse en travesías más duras y poner la mirada en América. Países como República Dominicana, Argentina, Venezuela y Colombia recibieron a varios miles de refugiados, algunos de los cuales hicieron su vida allí, lejos de su país, al que apenas sí volvieron un par de veces, pues no fueron pocos los que, heridos por las cicatrices y el recuerdo de la guerra, decidieron no volver a pisarlo. Pero fue México el país que recibió en mayores cantidades a los nostálgicos refugiados españoles. La lista de exiliados españoles que fueron recibidos por México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas entre el 34 y el 40 es descomunal. Huían, ya dije, de la guerra civil y del azote del franquismo y también de las perversas condiciones de acogida en Francia. Los gobiernos de la República Mexicana y Española habían preparado el asilo para un gran número de españoles. El 13 de junio de 1939 desembarcó en Veracruz el barco Sinaya. Comenzaba así una relación azarosa motivada por el dolor que, sin embargo, florecería con el tiempo y establecería un legado que todavía hoy, más de 80 años después, sigue vigente y pleno de vitalidad.
Como dato curioso, muchos recuerdan el nacimiento del boletín Sinaya, diario de la primera expedición de republicanos españoles a México, un periódico artesanal diseñado sobre la marcha del barco que se convirtió en el medio de comunicación principal entre los pasajeros gracias a las secciones Lo que pasa a bordo, que daba las últimas noticias del clima, efemérides y biografías de algunos de los viajeros, y Lo que pasa en el mundo, con noticias recibidas que llegaban vía radiotelégrafo. Además del Sinaya, otros barcos como el Mexique, el Ipanema, el Orinoco, el Flandre o el Nyasa fueron fletados hasta 1942, barcos en los que llegaron unos 25.000 españoles a México, un país que sumaba entonces menos de 20 millones de habitantes. Dicen los que saben que semejante diáspora fue sobre todo un flujo de conocimiento y de cerebros fugados, pues cerca del 25% de la migración española conformaba lo que luego llamaron una inmigración intelectual o de élite, pero también llegaban trabajadores, familias enteras de todas las clases, profesiones e ideologías. En esta historia surge un nombre fundamental, el de Daniel Cosío Villegas, un economista, sociólogo, historiador y politólogo mexicano que pronto entendió la necesidad de acoger a los miles de migrantes españoles que huirían del horror del franquismo, pues sabía que así se enriquecería la vida cultural y económica de su país. Es un nombre fundamental no solo por su iniciativa, sino porque después, y de la mano de varios españoles, fundaría editoriales de prestigio como el Fondo de Cultura Económica o el Colegio de México, una de las universidades más respaldadas en el campo de las humanidades de América Latina, y que en su momento nació justamente con el nombre de la Casa de España en México. Así fue como, poco a poco, los refugiados españoles poblaron las aulas, las facultades y los centros culturales y de estudio en México, además de ser parte activa de la fuerza económica y laboral de un país que apenas estaba sacudiendo los últimos coletazos de la revolución. Los programas y currículos de la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional, por mencionar dos casos paradigmáticos, se reforzaron y se pusieron a la par del acontecer intelectual y científico europeo, gracias al refuerzo que significaron los apoyos y los aportes de los republicanos españoles. Instalados con sus propios recursos y una filosofía pedagógica crítica, los republicanos españoles fundaron escuelas como el Instituto Luis Vives, el Colegio Madrid y la Academia Hispano-Mexicana. El exilio español enriqueció al continente con la llegada de pensadores y filósofos como María Zambrano, poetas como Leo Felipe, Luis Cernuda y Juan Rejano, y narradores como Francisco Ayala y Max Aub. También llegaron Luis Buñuel, nada menos, Rodolfo Halfter, Remedios Varo y Roberto Fernández Balbuena, famoso porque, junto con Sánchez Cantón, Alberti, Renao y Ceferino Colinas, salvó los tesoros del Museo del Prado y transportó sus colecciones a Ginebra, todavía con la amenaza de los bombardeos aéreos en el aire, en un convoy formado por más de 30 inmensos camiones, como lo recuerda Eduardo Mateo Gambarte en su famoso Diccionario del Exilio Español en México. Pronto los arquitectos españoles empezaron a plasmar su huella en el panorama de la arquitectura nacional, entre los que destacan nombres como Francisco Azorín, Bernardo Giner de los Ríos, Tomás Bilbao, Roberto Fernández Balbuena, José Caridad, Jaime Ramonel, Arturo Sáenz de la Calzada, Enrique Segara, Ovidio Botella, Óscar Col o Félix Candela. Otros, tantos como Buñuel, por ejemplo, aportaron su mirada y su trabajo al cine, al teatro, a la industria editorial y otros en la química, la medicina y la educación. Y muy pronto también se crearon y se abrieron nuevas escuelas, organismos políticos, ateneos y bares de reunión, con lo que cambiaría para siempre la vida cultural de la capital mexicana. Carlos Fuentes, uno de los grandes de la literatura mexicana, recuerda así el influjo de Buñuel y sus particulares reflexiones de su paso por México. Buñuel nunca se incorporó realmente a la cultura mexicana, siempre la vio como algo extraño. Por algo vivía en una casa con un muro coronado de vidrios y decía, no, esto es para que no entren los ladrones. No se acercaba demasiado a la vida política de México, a la cultura mexicana. Él seguía aportando su gran bagaje europeo y español sobre todo. Y sin embargo hizo el mejor cine mexicano, sin duda alguna. Cuando uno piensa en Los Olvidados, es universal, pero es un barrio de México. El Ángel Exterminador podría pasar en cualquier lado del mundo, pero solo podría pasar en México por la manera como hablan y se visten y se mueven los personajes. Él no les decía, vístanse bien, póngase bien el frac, ¿verdad? Les decía, no, que hagan lo que quieran, que se vistan como ellos creen que debe vestirse un burgués rico que sale de la ópera y va a una cena. De manera que hay una crítica de la burguesía mexicana sumamente fina.
El impulso español además fue crucial para robustecer el sistema académico mexicano y sus avances en el nivel universitario. Gracias al exilio español surgieron, además del Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, otras entidades académicas mexicanas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Antropología. Un recorrido por las aulas y edificios de la monumental UNAM da varias claves, pues no son pocos los nombres españoles instalados en placas y lugares de estudio e investigación. El anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, tiene el nombre del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. La biblioteca del Instituto de Investigaciones Antropológicas lleva el nombre del antropólogo físico Juan Comas. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay una sala en honor a Niceto Alcalá Zamora, uno de los abogados más respetados de su tiempo. El Jardín Botánico tiene el nombre de Faustino Miranda y la biblioteca del Instituto de Física se llama Juan Osárllava. Han pasado ya 8 décadas desde que el primer barco se asomó a tierras mexicanas y desde que miles de españoles desesperados y ansiosos por lo desconocido desembarcaron en un país del que apenas llegaban noticias a Europa. Lo que en un primer momento fue una medida de urgencia, un último llamado de la necesidad para atajar la sangría de la guerra y el peligro inminente de muerte o de encierro, pronto se convirtió en una de las relaciones culturales e intelectuales más poderosas y fructíferas. Un puente signado por el dolor y la distancia, por supuesto, pero al que le esperaba un final de camino menos hostil, un poco más amable. Ahí quedan los testimonios, los institutos, las escuelas, las editoriales, los centros de pensamiento, los edificios novedosos, la memoria de 2 países a los que los unió la barbarie y los consolidó la fraternidad. Muchas gracias, Anderson.